Saludos a todas las personas que nos escuchan. Hoy vamos a tratar algunos puntos que debemos tener en cuenta para saber y tener presente qué es lo que hace diferente a la enseñanza gnóstica del Cristo de otras enseñanzas, ya que se oye mucho decir que todas las enseñanzas son y se refieren a lo mismo, lo cual tienen razón hasta cierto punto, porque todas parten de donde mismo, pero no todas son del mismo nivel. Existen enseñanzas respetables, pero que no son crísticas. Si no hubiera alguna diferencia a nivel de octavas entre las enseñanzas del Cristo y otras enseñanzas que son respetables, dejadas por maestros iluminados que fundaron religiones, sencillamente no tendría caso que el Cristo, el Maestro de perfección, hubiera venido. Hay que tener en cuenta esto primero que nada, y luego saber la misión que tiene tal enseñanza del Cristo. Si bien se nos ha dicho dentro de las enseñanzas gnósticas que todas las religiones son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad, también se debe tomar en cuenta que el broche de ese hilo es la gnosis del Cristo. Y cuando decimos religiones, nos referimos a las religiones fundadas por verdaderos maestros iluminados y no a los religiosos. Después del Cristo no ha venido otro más grande que él. A ese que Juan el Bautista, siendo un maestro que tenía la autoridad para bautizar, no se sentía digno de desatar sus sandalias, por lo cual no es justo decir que todas las enseñanzas son lo mismo. Una cosa es que todas vengan del ser y otra cosa es que todas sean lo mismo. No es así. Cada una viene en su momento y cada una cumple su misión en su tiempo. Por algo Jesús el Cristo cerró el Antiguo Testamento y trajo las buenas nuevas. Que si bien es cierto que las buenas nuevas no consistían en abolir la ley o los profetas, sí se requería de darle a esas escrituras la interpretación en la octava necesaria, es decir, ser develadas e interpretadas por el mismo que las inspiró. Cuando decimos que develó, es porque descorrió o desgarró el velo del templo en la crucifixión, hecho citado por las escrituras mismas, lo cual quiere decir, entre otras cosas, que mostró la enseñanza del Padre en él mismo, y desde entonces se divide el tiempo y la historia de la humanidad en antes y después de él. Por ello hacemos hincapié en nuestros temas en la necesidad de integrarse con el Cristo para interpretar de una forma correcta los evangelios y textos gnósticos antiguos, que han hecho un esfuerzo enorme con la ayuda de la divinidad, porque no es obra de la casualidad que hayan logrado llegar hasta nuestros tiempos. También aclaro que no quiero decir o dar a entender que cuando mi persona hace una interpretación de algún evangelio gnóstico es porque ya tengo el Cristo encarnado. No. Quien logra encarnar al Cristo no interpreta, devela, pues tiene dentro de él quien inspira la obra, tal y como se hizo con el libro del Pistis Sophia, lo cual también marcó una nueva era en el cristianismo gnóstico, por el venerable maestro Samael Aun Weor, quien no por casualidad desencarnara al develar la mayor parte de ese libro gnóstico, considerado como la Biblia gnóstica. Con esto que digo, no estoy comparando al Maestro Jesús
con el maestro Samael. Aquí no caben las comparaciones, porque esta las hace la mente. Y como siempre, cuando digo venerable maestro, me refiero al ser interno y no a la persona, porque hay que dejar claro esto y tratarlo con pinzas, porque no soy ningún idólatra de ninguna persona. En nuestro caso, aclaro, mi persona hace la interpretación a la luz de la enseñanza gnóstica dejada por el mismo maestro Samael Aun Weor. También existe una diferencia entre lo que es la integración y lo que es la encarnación. La integración es llevar y hacer las cosas desde el corazón para hacerlas conscientes de acuerdo al grado de desarrollo de cada persona, y la encarnación de lo que es en sí el Cristo requiere rigurosamente de la muerte y resurrección. Aclarado este punto, hoy me quiero enfocar en lo que es el budismo actual para marcar cuáles serían algunos puntos donde hace la diferencia la enseñanza gnóstica del budismo actual. Aclarando que no estamos en contra del budismo actual y que respetamos cualquier enseñanza, y también decirles que este tema es solo con la intención de aclarar y no de hacer polémica con nadie. La gnosis y el budismo se complementan hasta cierto punto, porque tanto la enseñanza budista como la gnosis practican el estudio del yo psicológico, pero la gnosis tiene otras octavas diferentes que son muy radicales, en las cuales la gnosis y la enseñanza budista llegan a ciertos puntos donde parecería se contradicen. El budismo, al cumplir su misión como enseñanza práctica y llegar a su objetivo, que es el de realizar la unión del Buddhi con el Manas, o la unión del alma divina con el alma humana en el árbol sefirótico, para después pasar por una transformación radical. Por ello, Buda viene primero y Jesús, el Cristo, después. Y aunque digan que el budismo no tiene objetivos, sí los tiene, y son alcanzar la iluminación perfecta para liberarse de este samsara y no volver jamás. Diferente es que el método para alcanzarlo es precisamente el no tener método ni objetivo, lo cual sucede cuando el experimentador desaparece, y que cuando este punto es mal entendido, cae en el escapismo. Liberarse de la rueda del samsara, de nacimientos y muertes, y no volver, es el punto de diferencia entre la gnosis del Cristo y el budismo tradicional. Buda se quiere quedar en el nirvana y parar el sufrimiento, y Cristo viene a sufrir desde el pleroma, renuncia al nirvana por amor a la humanidad, baja hasta los mundos infiernos, vence ahí y regresa al pleroma de los gnósticos, hecho un rey con potestad tanto en el cielo como en la tierra. Por eso uno resucita y el otro no. La mayoría no tiene en cuenta este aspecto y tiende a querer mezclar la práctica budista tradicional con la enseñanza del Cristo. Y eso lo podemos ver en las imágenes de Jesús en la posición del Buda, meditando, lo cual no es correcto, ya que la posición del venerable Maestro Jesús el Cristo son dos, las cuales una es saludando con los 3 dedos, índice, pulgar y medio, y la otra
es la de resurrecto en el Pistis Sophia. Y la cruz o la crucifixión es un símbolo que también lo caracteriza. Ese símbolo es del Cristo vivo en agonía y no el Cristo muerto. Pero el punto al que debemos de ponerle atención es cuando está resurrecto. En el Pistis Sophia, en el cual con una mano le señala el cielo a Pistis Sophia, mostrándole dónde está el verdadero Padre absoluto inmanifestado, y con la otra le tiende la mano en actitud de ayudar, pues por ella viene, sin olvidar que Pistis Sophia representa a nuestra alma humana. Algunos budistas de la actualidad que desconocen la gnosis del Cristo, como el budismo que en secreto practicó Buda Sakyamuni, escuchan la mal interpretación del cristianismo convencional y dicen con mucha razón que la enseñanza de Buda Sakyamuni supera a la de Jesús el Cristo, porque ellos ven en la cita de los 4 evangelios que Jesús el Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y digo, los budistas que se atreven a hablar, porque no todos lo hacen. Y cuando lo hacen, pues saben con quién lo hacen. Dicen con sinceridad cómo ven realmente al cristianismo caduco. Dicen que la salvación, el reino y el Padre que Jesús predica radica y prescinden de Jesús como persona, y que la persona es perecedera. Sin embargo, Buda Sakyamuni, dicen ellos, enseña el camino al nirvana, el cual es impersonal y no prescinde de nada ni de nadie, porque el nirvana existe eternamente con o sin el Buda Sakyamuni. Y claro, visto desde ese punto de vista, tienen razón. Y por esta razón vienen a enseñar el budismo tradicional, y lo hacen de buena fe y sin querer polemizar, enfocándose en la compasión de Jesús, para que veamos que también lo aceptan y no hay diferencia, y de ese modo ser aceptados, ya que si dicen lo anterior, pues tuvieran muchos problemas con el fanatismo de la gente, y ni las religiones cristianas los quisieran. Si los budistas actuales del budismo tradicional tuvieran en cuenta realmente lo que es el cristianismo gnóstico, y que el Cristo, el Verbo, la palabra, no es del tiempo, no es una persona ni humana ni divina, porque está más allá de todo eso, y está más allá de cualquier eternidad, más allá de cualquier manifestación, más allá del vacío iluminador y de cualquier Mahaparinirvana, y que Él es lo que siempre ha sido, es y será, y que el Padre que lo envió y al que se refiere Jesús, el Cristo, y que es uno con Él, es la unidad. Y sobre todo, y lo que es el milagro más grandioso que existe,
el cual es que a pesar de estar más allá de lo divino y lo humano, Él se diviniza y se humaniza por amor a la humanidad. Y que esa compasión que ellos promulgan no es más que un reflejo de ese amor. Y que al decir que al maestro se le conoce por la calidad de su silencio, no quiere decir que el maestro no hable, sino con qué calidad de silencio se alcanza lo que un maestro como Jesús dice, ya que el Cristo, el Verbo, la palabra está en Él. Y aún más todavía, lo que se expresa en el Pistis Sophia, donde Jesús el Cristo también se llama y se expresa como el venerable Maestro Averamento, nombre que encierra un misterio asignado a la palabra de poder, donde mora la luz. Si el budismo actual supiera todo esto, bien podrían ellos aprender y entender el amor del Buda Maitreya de Occidente, el cual está en la postura de estar sentado en actitud activa y no pasiva, es decir, al estilo occidental. Si supieran que el Buda Maitreya ya regresó y que él está en todos los textos gnósticos, entonces encontrarían lo que andan buscando de hace tiempo aquí en el occidente. Aclaro que no tenemos nada contra el budismo actual, ni del Zen, ni de ningún otro conocimiento. Sus enseñanzas se aprecian, sobre todo el Zen. No lo vemos como una competencia, ni uno es mejor que el otro. Cada uno cumple su función y misión. Solo hacemos la aclaración entre lo que es el budismo tradicional y el verdadero cristianismo gnóstico. Y aclarar que el budismo que menciona el maestro Samael Aun Weor y que dice se complementa con la gnosis, no es el tradicional, sino el del Buda Maitreya, que son joyas que no se han dado a conocer en la parte física por ninguna persona ni en ninguna parte del mundo en la actualidad. Son las mejores joyas del budismo. En síntesis diremos que lo mejor del budismo y lo mejor del cristianismo está en la gnosis, y me refiero a la enseñanza gnóstica del Cristo interno, no a grupos o instituciones, ya que estos últimos solo cumplen con la misión de difundir las claves de los 3 factores que revolucionan la conciencia, como la herramienta para estudiar la gnosis, ya que nadie puede enseñar gnosis, solo el maestro interno es quien la enseña en lo individual. Vamos a dejar este tema hasta aquí y aprovechamos para invitarlos a nuestro canal, donde hay más temas relacionados con esta enseñanza y también enseñanza de los evangelios gnósticos. Sobre todo, invitamos a las personas que nos escuchan por primera vez, y si les parece algún tema de su agrado y que le pueda servir a otras personas, compartan. Hay que dar a otros lo que queramos para nosotros. Que la luz del Cristo nos ilumine, nos proteja y nos guíe. Hasta el próximo tema y muchas gracias por su atención.